Primero me sorprende, ¿decís tu edad públicamente? 61 Me años. sorprendí, pensé que tenía 54, Bueno, 55 muchas años. gracias. Te mantenés muy bien, realmente que haces deporte, Sí, te, sí, te cuidás. trato de estar activo. El hecho de estar activo, hacer deporte y se ve que te entrenás, ¿te salvó en alguna situación difícil, de presión psíquica, cuando pasaste por el jury y todas esas cosas? Sí, sí, bueno, cuando estaba suspendido entrenaba todo el día porque si no me volvía loco encerrado en mi casa. ¿Cuánto estuviste suspendido? 8 meses. Em, ¿Por qué caso estuviste suspendido? Recordarme. Porque por la causa que se llamó la ruta del dinero K, Ujú. la causa que terminó con la condena de Lázaro Báez. Bueno, yo empecé una investigación primero de oficio, después a partir de otras investigaciones que tenía en la Fiscalía y bueno, eso determinó ciertas cuestiones que después fueron de público y notorio conocimiento. Tuve un juicio Claro, claro. político, un jury de enjuiciamiento, que después se cayó porque estaba basado en patrañas, pero bueno, yo me presenté al juicio y me defendí con mi abogado, el doctor Gil Lavedra, me defendió el doctor Contame, Irigaray. contame unas cosas para saber de vos. Un equipo como el tuyo, ¿cuántos integran una fiscalía como la tuya? ¿Con quiénes trabajas? ¿Con cuántos trabajas? Bueno, en realidad yo estoy a cargo de 2 fiscalías, así que ahí tengo unos 30 y pico de personas, porque son 2 fiscalías, y además tengo una unidad de investigación de crímenes complejos, donde hay también un archivo y mucho trabajo Te administrativo, donde hay pregunto otras cosas, 60 personas. porque siempre se te mete rápidamente a hablar de los temas nacionales, pero está bueno saber un poco más de vos. Vos trabajás, o sea, vos tenés a cargo 2 fiscalías. 2 ¿Qué fiscalías fiscalías tenés? del distrito de Saavedra, la que era correccional y ¿Qué la que es de podés, instrucción. qué te permite la ley investigar? ¿Qué delitos investigás? Los llamados delitos ordinarios, los crímenes comunes, o sea, homicidios, robos, violaciones, Ujú, algún tipo de secuestros, privaciones ilegales de libertad, ujú. los crímenes comunes, digamos. Perfecto. Las bandas, la asociación ilícita. Tenemos un récord interesante de condenas a partir de los casos de flagrancia, cuando una persona, un imputado es detenido infraganti delito, que se dice, nosotros hacemos un ¿Vos tenés un porcentaje más o menos de cuánto han llegado a condena los... A ver, vos al ser fiscal y tu equipo, ustedes instruyen la causa. instruimos la causa O sea, en algunos casos. ustedes le dan al juez todos Claro. los elementos probatorios para que después el tipo, cuando tiene que elevarla a juicio, esté armado de pruebas. Exacto, o sea, Ujú. nosotros tenemos una intervención directa en los casos donde no hay un autor conocido. O sea, un arrebato en la vía pública, un cuento del tío, un robo de una víctima que no sabe quién fue. Bueno, nosotros hacemos la investigación y tratamos a ese sumario llamado coloquialmente sumario NN, porque no se sabe el nombre del sospechoso, tratamos de encontrar a ese sospechoso y ponerlo a disposición de un juez. Bien. En eso tenemos un alto índice de éxito. También tenemos una intervención directa en los casos de flagrancia, cuando una persona es detenida por la policía infraganti delito, hay un procedimiento que en 24 o 48 horas se hace una audiencia multipropósito, o sea, una audiencia donde se acusa, se defiende y se llega a un veredicto, sea una condena, una Claro, claro. absolución, un Te sobreseimiento entiendo. o que pase a una segunda instancia del tribunal oral. Decime, quiero saber más cosas ahora también, antes de pasar un poco a lo nacional. Un tipo como vos, Ujú. fiscal, ¿cuántos años hace que sos fiscal? Bueno, desde el año 92, 93, bastante. Y que estoy en la Y- justicia desde muy chico, desde Pero, los 17, 18 años. pero desde el 92, 93 que sos fiscal. Sí, Escúchame, has investigado barras bravas, obvio, sí, has investigado, no sé, pirata del asfalto, claro. ladrones, Sí, sí, secuestradores. sí. Y nunca debería preguntar esto, pero te lo pregunto y si me la tenés que patear al córner a la pregunta, me la pateás. Porque me dijeron, nunca le puedes preguntar a una persona pública si está custodiado. Ujú. Entonces va a ser mucho más general mi pregunta. No, no, yo no ¿Cómo te tengo custodia, no tengo custodia. La única nunca, custodia que hay es la del edificio donde yo trabajo, pero no que es tenés una custodia de la custodia Policía Federal. No, nunca tuve custodia. y podrías tener custodia? Sí, lo que creyese necesario, sí. ¿Y por qué no tenés custodia? ¿No te gusta? No lo considero necesario. A ver, yo siempre con mi equipo de trabajo tenemos algunas máximas, ¿no? Nosotros respetamos las reglas de juego, ¿no? Llevándolo a un terreno deportivo. Cumplimos las reglas del juego. Investigamos,
no hacemos trampa, hacemos la investigación que tenemos que hacer. Y yo creo que preservarse en ese sentido es en cierto grado lo que nos da la protección, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Nadie espera que yo haga otra cosa de la que hago. ¿Nunca tuviste miedo? No, no. Nunca. ¿Pasaste alguna vez alguna situación rara que vos notaste que era rara? Sí, Rara. sí, muchas veces, claro. Rara. Sí, sí. ¿Y Sí, cómo por reaccionaste? ¿Rara qué? ¿Te diste No, cuenta en que te alguna seguían? época, en alguna investigación picante o cuando investigás a bandas conformadas por policías o ex policías, bueno, hay que tomar ciertas precauciones al momento de llegar a tu casa, al momento de cómo moverte O sea, llegás a familiarmente. tu casa y no entrás como entras todas las noches. No, Cuando no entro estás, como por ahí uno entra normalmente, uno a veces da una vuelta mirás más que no. amplia. Sí, Porque sí, sabés que te puede pasar algo. claro, sí, sí. Escúchame, y el poder político en Argentina, siempre se dice que el poder, por lo menos el poder judicial federal tiene más poder que el poder político. Pero te lo quiero preguntar, bueno, vos sos justicia ordinaria, pero Ujú. ¿cómo es el poder político para ustedes? O sea, A ver, yo creo que también hay mucho que se dice, pero que en la práctica no es así. Porque uno eh, asimila el poder político muchas veces con la justicia federal de Comodoro Pi, por llamarla de alguna manera. Pero yo creo que las cosas no son así. El poder político, para mí, desde mi punto de vista, siempre trata o ha tratado en nuestro país, lamentablemente, de inmiscuirse en el poder judicial. a ver, ¿cómo notás que quieren inmiscuirse? ¿Qué hacen, José? Que vos, Bueno, cómo, parecería que ahí si, tenés agua si querés, ¿eh? Sí. parecería que si los fallos de la justicia federal o de cualquier fuero son adversos al poder político de turno, hablamos de lawfare. Y si son favorables, son jueces de la Te hago una Constitución. pregunta, Esa vos dicotomía, creés creés no, no sé si, explícamelo, porque yo estoy acá para, cuando viene un entrevistado, yo necesito preguntarle y que me dé su opinión, o muchas veces me lo explique. ¿El lawfare existe técnicamente, o sea, es aplicable? no, el lawfare es una teoría conspirativa de la cual se echa mano muchas veces Justificame eso. ¿Cómo es una teoría conspirativa? Contámelo. Es una teoría conspirativa que se ha utilizado originariamente en los Estados Unidos para juzgar militares que se los tachaba de espías y cuestiones así. Ese es su origen, el lawfare. Pero en la realidad, eh, ¿Pero se aplicó el lawfare? para mí no. No, pero ¿se aplicó alguna vez el No, es lawfare? una teoría, es Pero algo que uno dice, no a mí me tiene, persiguen porque se ponen todos de pero no tiene acuerdo. jurisprudencia en Yo Argentina. no conozco, ¿no? De ninguna manera. Más allá de que se la menciona todo el tiempo. Pero Como dicen que a por Lul, decirlo de alguna manera, lo gracioso es que mismos jueces que dictan un fallo favorable al poder político, cuando dictan ese fallo, son jueces de la Constitución. Pero cuando dictan un fallo adverso al poder político, se los tacha de lawfare, ¿sí? Esa es una cuestión también que, desde mi punto de vista, de mi humilde opinión, es como un manotazo de ahogado cuando la acusación es fuerte, cuando el caso no hay mucho margen para la defensa, se ataca al que investiga, al acusador. Yo lo sufrí en carne propia, a mí me mandaron a mi casa 8 meses, me suspendieron, me bajaron el sueldo cuando hice una investigación que incomodaba lógicamente al poder. Pero bueno, las ¿a instituciones... quién tocaste vos cuándo sentiste, en qué enchufe metiste el dedo vos? Bueno, en muchos, pero en aquel momento lo que determinó mi suspensión para mí fue una combinación de distintos casos. Por un lado, la investigación que yo había llevado adelante contra lo que llamaban el clan Baez, la gente de la Rosadita, etcétera, y por otro lado, cuando estamos investigando Barra Brava de un club que está en nuestro distrito, y había un personaje que era hermano de la que iba a ser ministra de Seguridad de aquel momento. Bueno, todo eso hubo una ¿Y conjunción de dónde, y astros que... cómo, es una confusión de astros? ¿Y cómo te dicen, cómo te llega que ibas a quedar afuera? ¿Cómo te llega la información? No, ¿Cómo bueno, se dio? para mí era sorpresivo porque, a ver, nosotros vemos que hoy el caso del fiscal Luciani, que ha hecho, desde mi punto de vista, una acusación muy sólida, una cuestión técnica, que es lo que hacemos los fiscales, hacer una acusación, ante el ataque que ha tenido de distintos lugares, el Procurador General de la Nación le dio su apoyo explícito y
para que pueda hacer su trabajo lo más tranquilo posible. Técnicamente, en mi caso fue al revés. ahora te En mi pregunto, caso, la procuradora de aquel momento me empezó a llenar de sumarios administrativos, ¿quién era la procuradora? la doctora Gil Carbó. Gil Carbó. Me empezó a sumarios administrativos que yo tenía que contestar en 2 o 3 días y que cuando, en lugar de poder atender mi Pero caso, en lugar de pará, apoyarme- José, eso está bueno que lo contés, porque no se sabe cómo es. O sea, te empiezan a llegar, ese día como viste cuando te llenan de carta documento Claro, sí, sí. y que te vuelven loco, te empiezan a llegar sumarios administrativos y te sacaba de tu laburo, tenés que contestarlos. Totalmente, pero aparte eran cosas ridículas, porque, por ejemplo, uno de los sumarios era porque alguien había dicho que mi acusación, que constaba de 17 cuerpos de prueba, o sea, cada cuerpo son 200 fojas, que mi acusación, que era todo fundada, me la había escrito el diario Clarín. Entonces, ¿cómo te defendés? ¿Y a vos te descentraba eso? Y porque, ¿cómo respondés a una acusación de esa naturaleza? Pero y pará, totalmente- te llega el sumario, ¿lo contestás vos o lo contestan tu secretario? Y por ahí, y sí, lo hablamos ahí. ¿Qué contestás acá? Y bueno, entonces, acusaciones de ese tipo te restan un montón de tiempo. Yo en su momento no les di importancia porque me parecían todas patrañas, pero claro, se iba carburando toda una cuestión que de un día para el otro me llegó a mí la noticia de que el Consejo Evaluador había determinado que yo vaya al jury. Jury es el juicio político. Y el juicio político es como un pelotón de fusilamiento en aquel momento, porque vos entrás a ese partido perdiendo ya por 4 goles, porque son 7 integrantes, en aquel momento eran 7 integrantes, 4 de los cuales responden al poder político de turno. Entonces ya arrancás 4-0. ¿Te sentaste diferente a los tipos? Sí, después, bueno, ejercí mi derecho de Bueno, defensa. pero pará, obviamente. ¿realmente pensaste que estabas afuera? Yo creí que estaba afuera, no. Después cuando empezó Y el si juicio, te destituyen, ¿a dónde vas a qué puedes hacer? ¿Trabajas como abogado o hasta el puedo título trabajar te como sacan? abogado, sí, en aquel momento tuve ofertas de todos los colores. O sea, en un momento dado pensaste realmente, o sea, lo hablabas con tu familia, decir, che, me parece que hasta acá llegué, o sea, esto... Bueno, a ver, yo tenía mis hijas que ya estaban terminando el colegio, las 2 más grandes, y que yo les había dicho, bueno, ustedes pueden estudiar y que yo las voy a mantener. ¿Y vos qué ibas a hacer? Pero ahora les iba a decir, no, ahí les tuve que decir, chicas, hay que empezar a buscar trabajo, porque yo tenía el sueldo por la mitad, Pará, tenía la perspectiva de que me iban a si echar. te salía en contra del jury de enjuiciamiento, tus hijas te tenían que ir a trabajar, claro. No, tuvieron que ir a trabajar porque a mí me bajaron el sueldo. Entonces yo les tuve que decir, chicas, hay que empezar a trabajar, lo cual les vino muy bien y nos vino muy bien como familia, pero a lo que voy es que fue un cambio radical en mi forma de vida, esa suspensión y esa perspectiva de que me iban a echar. Cuando empezó el juicio, mi abogado, el doctor Gilavé y el doctor Irigaray, hicieron un gran trabajo. Ahí empecé a decir, bueno, esto es una patraña, esto no tiene ningún sentido, es un andamiaje que se cae y bueno, finalmente se cayó. Pero hasta entonces, con esa especie de pelotón de fusilamiento que era, porque realmente no me habían dejado ni expresarme antes del jury. Claro, después se realmente cayó y... Aparte recordemos que fue en el año 2014, o sea, pleno gobierno de Cristina Kirchner, con todo una cuestión realmente política Te detrás. pregunto esto como si estuviese hablando con, y ya que me tiraste una analogía deportiva, tuviese que hacer un análisis de un partido, de un mundial, con alguien que jugó o que juega profesionalmente fútbol, ¿no? Uh-huh. Vos que sos técnicamente apto para analizar esto, si yo te digo acá, lo que vos escuchaste de Luciani, técnicamente haceme el análisis. Uh-huh. Técnicamente ¿alegó bien el tipo? Bueno, hemos asistido a un alegato que duró 9 días. Tuvo 9 días describiendo pruebas. Para mí es muy sólido, muy sólido. Fueron 9 días donde describió toda la prueba que hay. Para mí técnicamente fue impecable. Técnicamente, ¿cómo lo presentó? Pues yo te estoy preguntando si lo que presentó, esas pruebas, se lo pregunto al hombre de la justicia. Uh-huh. O sea, ¿son sólidas esas pruebas? Para mí sí, muy sólidas. Justifícamelo. Bueno, a ver, primero que dio centenares de pruebas, ¿no? ¿A qué se le llama solidez de una prueba en tu mundo? ¿Que sea qué? ¿Un número que esté escrito? ¿Que sea qué? Que sea corroborada por distintos elementos y que haya una conjunción y una coherencia entre una prueba y otra. Si yo digo, por ejemplo, para dar un ejemplo en abstracto, porque no me voy a meter en la causa, pero si yo estoy en una causa investigando el direccionamiento de la obra pública, ¿no? Y yo,
para aprobar ese direccionamiento de la obra pública, muestro 51 licitaciones que fueron dirigidas hacia una misma persona, que antes de eso se dedicaba a otra cosa y que a partir de ahí tuvo un crecimiento patrimonial desorbitante, nunca visto en ningún país del mundo hay alguna empresa que crezca tanto como creció la empresa de esta persona. Bueno, y yo lo pruebo con documentación, explicando que además en las licitaciones participaban empresas satélites de esa misma empresa que era la favorecida, O sea, y que es- cuando ganaba otra le trasladaba Eso a es, esta eso misma es la sólido, cuestión. eso es sólido para A vos. mí me parece que es muy sólido. Y además, si tenemos en cuenta que esa persona a la cual se direccionó, o según acusa el fiscal, se direccionó la obra pública, a su vez hacía un retorno hacia la familia presidencial en unos hoteles por habitaciones que no ocupaba y que además se probó en otro expediente llamado la ruta del dinero, que lavó 55 millones de euros, por lo menos eso se pudo probar en un caso. Realmente a mí me parece que hay José, toda una constelación de puntos que nos dan la imagen. ¿tenés alguna explicación al momento que vivimos en Argentina de grieta y de odio? O sea, que este canal decidió ya hace un tiempo no propalar ese tipo de mensajes, no mostrar scratches, y bueno, pasaron muchísimas cosas más. Y ahora te quiero preguntar algo sobre el hecho del atentado a la vicepresidenta. Primera mirada, en general, como un hombre de la justicia, ¿notás ese odio? ¿Lo Bueno, palpás? hoy hubo una respuesta de la Asociación de Fiscales pidiendo a los altos funcionarios que hacen expresiones de este tipo y que no colaboran para nada en lo que es un país republicano, donde las instituciones tienen que funcionar. Para vos viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Para mí viene Hay que de parar arriba hacia desde, abajo. hay que parar desde Hay arriba. que parar de todos lados, porque Ese es un lindo título, hay que parar de todos los lados. llamados discursos de odio, la verdad que hay que analizar un poco a qué se llama discurso de odio. Si nosotros realmente es un delirio pensar que porque alguien lo dijo, una personalidad muy importante dijo que como que la acusación del fiscal Luciani fue el desencadenante del atentado a Cristina. Realmente, ¿qué tendría que haber hecho el fiscal? ¿No acusar? ¿No hacer su trabajo? ¿Cómo se puede hacer semejante comparación de una pareja de locos que quiere matar a la vicepresidenta con la acusación de un fiscal, que es un trabajo técnico, que es lo que hacemos los fiscales todos los días en todos los casos que tenemos? Realmente ese tipo de cuestiones que vienen de arriba hacia abajo, me parece que son las que tienen que frenar. Porque los discursos de odio, ¿qué es un discurso de odio? ¿A qué nos referimos cuando todo el tiempo estamos repitiendo los discursos de odio? Yo no entiendo qué tiene que ver el trabajo de un fiscal o el trabajo de la justicia con esos discursos, porque lo primero que se dijo realmente cuando ocurrió el lamentable episodio que sufrió la vicepresidenta es: esto es culpa de la oposición, de los medios y de la justicia. Claro. Realmente es como Escuchame, empezamos de patada voladora. sí que es recontra espinoso el tema, ¿no? Espinoso, y sobre todo que cualquier cosa que digas podrá ser usado en tu contra, Ujú. como las películas americanas. De todo lo que viste, ¿te empieza a cerrar un poco alguna idea con respecto al atentado? Bueno, yo creo que hay que estar expectante a los avances de la justicia. Hay un fiscal que tiene mucha experiencia, como el doctor Rívolo, investigando el caso. Está la doctora Capuchetti, y hay que esperar los avances de la justicia. Como siempre digo, lamentablemente en nuestro país nos falta una agencia de investigaciones Una pregunta, que José. tenga realmente peso en la sociedad y sea creíble. Porque ¿qué es lo que nos pasa a los fiscales? Los fiscales estudiamos Derecho. Cuando tenemos que trabajar un caso como este, tenemos que recurrir a las agencias policiales. Cuando vos recurrís a la agencia policial A, B o C, van a pensar: ¿por qué va con este? ¿Esta es la policía de quién? ¿Esta es la policía de Aníbal Fernández? ¿Esta es la policía de Macri? ¿No es cierto? Entonces eso ya crea suspicacias en la gente, y la gente que piensa de una manera va a estar de acuerdo y la gente que piensa de otra va a estar en contra. Acá falta alguien que pueda investigar con libertad e independencia y que tenga estabilidad en el cargo, como tenemos los fiscales. Pero las agencias policiales Claro. dependen siempre del Poder Ejecutivo, Te entiendo o de la perfecto. ciudad, y eso va a teñir siempre, porque entonces nunca nos enteramos qué pasó. ¿Qué pasó? Hubo una cadena de custodia con el teléfono que
¿Fue Ah, culpa de la federal? ¿Fue culpa del...? siempre hay una ¿De duda. quién fue la culpa? Y siempre nos va a quedar esa duda. ¿Por José. qué? Porque no tenemos una agencia con un director independiente que tenga estabilidad en el cargo y que no dependa de un superior para hacer lo que tiene que hacer. Te agradezco mucho No, que hayas gracias. venido a conversar esta hora con nosotros. José Campagnoli con nosotros. José María Campagnoli, ya lo saben, es fiscal de los más reconocidos y también muy respetado en Argentina.